Muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga grandemente. De esta manera, una vez más, tenemos el placer de reunirnos de manera virtual. Primer día de la semana, día en que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y quiero invitarle a cada uno de ustedes a que abran su Biblia en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 15, los versículos 11 al 24. Abra la palabra de Dios y vaya conmigo prestándome atención a la lectura, dándole seguimiento a esta. Dice la palabra de Dios así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Dios bendiga su palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Bendito Dios y Padre eterno, que moras en las alturas y en medio nuestro. Una vez más, por su inmensa misericordia, nos concede el privilegio de poder acudir a tu palabra. Y en este día de manera muy especial, porque es el día donde tú resucitaste de entre los muertos. Por lo tanto, Dios, pedimos que tu palabra en esta mañana que va a ser predicada sea de bendición a nuestra vida y pueda, oh Dios, ayudarnos, Señor, a crecer y a fortalecernos espiritualmente aún en medio de esta pandemia. Utiliza a tu siervo, Señor, que ha escogido para pregonarla, nuestro hermano José Manuel Sterling. Señor, que el Espíritu Santo le conduzca y le guíe, Padre, para que lo que él diga, guiado por usted, sean palabras, Dios, que puedan alentar nuestras almas, nutrir nuestra vida de manera muy especial. Que todo, Señor, lo que resta en este día sea para la honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén.
soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, y a la misma muerte temeré.
Cuando las trompetas suenen en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin niebla en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y gran bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, Señor, yo quiero estar allá. Cuando los santos marchen ya, cuando la iglesia marche ya hacia la patria celestial, Señor, yo quiero estar allá. Cuando la iglesia marche ya, Señor, yo quiero estar allá. Cuando la iglesia marche ya. Señor les bendiga a cada uno de ustedes desde sus respectivos hogares. En mi última intervención les hablaba acerca del reino de Dios. El reino de Dios más cerca que nunca. En esta mañana estaremos exponiendo la segunda parte de este tema. Mateo capítulo 3, versículo 2 y Mateo el capítulo 4, verso 17 declaran las mismas palabras. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La única diferencia entre estos dos versículos
es que en el capítulo 3, versículo 2, es Juan el Bautista que hace esta pronunciación al iniciar su ministerio. Y en el capítulo 4, verso 17, es nuestro Señor Jesucristo quien pronuncia: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Justamente al iniciar sus ministerios, ambos, tanto Juan como Jesús, declaran las mismas palabras. En el primer sermón hablamos acerca de las implicaciones del reino de Dios. Resaltamos la importancia de la proclamación del reino de los cielos. Vamos a resumir esa intervención para dedicarnos a la primera expresión: arrepentíos. Ya hemos visto algunos detalles acerca de el reino de los cielos. Ahora, en esta mañana nos vamos a dedicar única y exclusivamente a hablar de la primera expresión mencionada tanto por Juan el Bautista como por Jesús: arrepentíos. El reino de los cielos es conocido a través de las Escrituras como el reino de Dios, o los 1000 años, como se hace referencia en el libro de Apocalipsis. Los eruditos también le llaman el reino teocrático, el reino davídico, el reino mediador. Sin lugar a dudas, todos estos términos están relacionados bajo un mismo significado, indicando que el reino de Dios será el gobierno y reinado de nuestro Señor Jesucristo por 1000 años. Ningún otro tema en el ministerio de Jesús tuvo tanta preponderancia como el anuncio del reino de Dios. Desde el principio hasta el fin, Cristo señaló por diferentes medios la pronta llegada de su reino. La mayoría de sus parábolas, casi todos sus sermones, fueron un enunciado del reino de Dios. Las implicaciones del reino de Cristo por 1000 años en esta tierra están centradas en la promesa hacia su iglesia. El rey vendrá por su iglesia en el arrebatamiento de la iglesia y se la llevará al cielo y celebrará las bodas del Cordero. Y terminada la tribulación en la tierra, el rey descenderá con su iglesia. Gloria al Señor por esto. Nuestro rey descenderá con su iglesia juntamente con todos sus santos en su segunda venida a instaurar su reino por 1000 años. Vimos algunos aspectos de ese reino, según algunas descripciones que los profetas en el Antiguo Testamento nos dan a conocer. Ahora podemos hacer un repaso rápidamente de lo que estuvimos hablando acerca del reino de Dios. Vimos que los aspectos del reino de Dios en la tierra podrían describirse como sigue. El primer aspecto, estuvimos viendo, es el aspecto espiritual. Será la evidencia de las bendiciones de Dios para los habitantes del reino. El aspecto espiritual señala el privilegio de tener al Dios Rey gobernando, a la vez ministrando con bendición espiritual en su reino. El segundo aspecto es el aspecto ético del reino, el reajuste de los valores morales en el reino. No habrá mentiras ni demagogias. La justicia imperará en todos los habitantes. La paz y la armonía será la regla de todos. Eso lo vimos en ese aspecto ético del reino. El tercer aspecto del reino es el aspecto social. Viviremos en completa paz en el reino. Una relación unos con otros, no existirá más la guerra, no se pensará más en los intereses particulares de cada individuo.
será capaz de mantener y sobrellevar relaciones interpersonales ejemplares. El cuarto aspecto del reino de Dios es el aspecto físico. La tierra gozará de un excelente ambiente en todos los sentidos, la flora, la fauna y todo lo relacionado a la naturaleza, la hermosura de los paisajes, los alimentos, los animales, todo será perfectamente. El aspecto físico será la muestra de algo jamás antes visto. Y también estuvimos viendo el quinto y el sexto aspecto del reino, que es el aspecto político y el aspecto eclesiástico. Ambos tienen que ver con la soberanía del rey, al ser único gobernante y a la vez un sacerdote, ministrando las vidas de los habitantes del reino. Ahora, en esta mañana nos enfocaremos en la expresión arrepentidos. Antes de proclamarse que el reino de Dios se había acercado, tanto Juan el Bautista como Jesús indicaron que el arrepentimiento era la única manera de poder acceder al reino de Dios. En tal sentido, ambos estaban en conexión, indicando que si no se daba un arrepentimiento en cada persona, lamentablemente no sería incluido en el reino. ¿Por qué el arrepentimiento es una condición para ser parte del reino? ¿Qué significa que debemos arrepentirnos? ¿Qué acontece cuando alguien se arrepiente? ¿Cómo sé que me arrepentí? Hay dos palabras que aparecen en nuestras Biblias que indistintivamente fueron traducidas como arrepentimiento en el Antiguo Testamento, y otras dos de igual forma en griego en el Nuevo Testamento. El primer término para la palabra arrepentimiento en el hebreo es nakham. Aparece unas 40 veces aproximadamente en la concordancia hebrea y significa sentir pesar o cambiar de parecer. La mayoría de los casos en que esta palabra se aplica es una referencia a Dios y no al hombre. Mientras que el otro término llamado shub, de la palabra arrepentimiento, aparece unas 1056 veces en el texto hebreo y es una referencia en su totalidad al hombre. Significa cambio de camino, retornar de un camino, retornar de un mal camino. Hay que poner en perspectiva estas dos palabras que son traducidas como arrepentimiento. La razón es porque hay pasajes donde se indica que Dios se arrepintió y hay otros donde se determina que Dios no se arrepiente. Aún leyendo en nuestras Biblias arrepentimiento, nos damos cuenta que su sentido original, los términos son distintos. Cuando se llega a decir en la Biblia que Dios se arrepintió, el texto bíblico se refiere al cambio de parecer sobre el castigo o el mal que Dios había dispuesto o propuesto hacia el hombre impío. Nakham, por lo tanto, se refiere a la actitud de Dios hacia el hombre en función de una relación personal o a la orientación de sus caminos por los que una persona anda. La otra palabra que es traducida como arrepentimiento en este momento para nosotros es la más importante, shub. ¿Por qué decimos que es la más importante? Bueno, porque aparece en más de 1000 ocasiones en el Antiguo Testamento y cuando se da a conocer la versión de los 70, la Septuaginta, que es la traducción de los textos de hebreo al griego, esta palabra aparece en el Nuevo Testamento como metanoeo, que significa cambio de mente, cambio de parecer, tomar un camino distinto al que estábamos.
Cuando Juan el Bautista y Jesús dijeron, arrepentíos, estaban indicando a su audiencia, cambien su mente, cambien su forma de pensar, elijan otro camino diferente al que ustedes llevan, metanoeo, para ser parte del reino de Dios. Deben cambiar su mentalidad, elegir un camino diferente al que están transitando. Desde entonces la palabra metanoeo, arrepentíos, cambio de mente, formó parte crucial de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Jesús inició su ministerio con el llamado al arrepentimiento. Su desarrollo ministerial fue el foco de enfrentar a todos diciéndoles, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y después de su resurrección, antes de ascender a los cielos, el Evangelio según San Lucas, en su último capítulo, declara que Jesús, antes de irse, les dijo que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. El arrepentimiento fue el inicio, el desarrollo y el final de las enseñanzas de Jesús a todos aquellos que tuvieron el privilegio de escuchar la misma voz de Dios en la tierra. Y esa voz proclamó y sigue proclamando que para ser parte del reino de Dios, todos deben arrepentirse. Quiero mostrarles 3 impactos que provocó y provoca el arrepentimiento predicado por Jesús. Número 1, el primer impacto causado por Jesús en su predicación sobre el arrepentimiento, que es el cambio de dirección, metanoeo, cambio de mente, dejó a todos sus oyentes perplejos, consternados, confusos. Y es que el primer impacto producido por Jesús es, número 1, el arrepentimiento está concebido para todos los hombres. La proclamación del arrepentimiento por parte de Jesús produjo un impacto de desclasificación cultural para los judíos. La tradición judía estaba dividida en todos aquellos que pertenecían a un determinado grupo religioso y aquellos a quienes la población consideraba pecadores. Así, no todos se consideraban para el arrepentimiento pronunciado por Juan el Bautista y posteriormente por Jesús. Los grupos religiosos de aquel entonces, como los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos, los sacerdotes y todos aquellos que formaban parte de la cúpula del Sanedrín, nunca aceptarían el arrepentimiento proclamado por Jesús. Este arrepentimiento debía de estar para ellos en la población pecadora, las rameras, los publicanos, ladrones, malhechores. Esos necesitaban un cambio de mente, un camino diferente. Pero la élite religiosa en ninguna manera aceptaría el arrepentimiento como perdón de sus pecados. A lo que Jesús dijo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esta expresión aparece 2 veces en Lucas, el capítulo 13.
destacando Jesús que el arrepentimiento es para todos, que de no todos aceptar el arrepentimiento perecerían. Y tomó como ejemplo 2 incidentes de aquel tiempo. El primero es visto en el verso 1 del capítulo 13 de Lucas, cuando Pilato envió a matar a algunos galileos que estaban ofreciendo sacrificios. A lo que Jesús dijo: ¿ustedes piensan que estos galileos, aunque padecieron tales cosas, son más pecadores que todos los galileos? Jesús dijo: no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Otro suceso ocurrido que narra Jesús fue la muerte de 18 hombres a los cuales le cayó la torre de Siloé. Jesús dijo: ¿piensan ustedes que estos hombres son más culpables que todos los habitantes de Jerusalén? No, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Quedó establecido por Jesús, sin excepción alguna, que al ser todos pecadores, todos somos llamados al arrepentimiento. Cristo, en su pronunciación de arrepentíos, desclasificó a los distintos grupos judíos, estableciendo: el arrepentimiento está concebido para todos los hombres. Jesús tuvo mucha confrontación para que los líderes religiosos de aquel entonces pudiesen entender esto. En una ocasión Jesús relata una parábola narrada en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 21, acerca de 2 hijos a los que, acercándose el padre, le dijo al primero: hijo, ve a trabajar hoy a mi viña. Y el hijo le respondió: no, no quiero. Pero dice que arrepentido fue a trabajar a la viña de su padre. Acercándose el padre al segundo hijo, le dijo: hijo, ve a trabajar a mi viña. Y el hijo respondió: sí, voy, padre. Pero no fue. Jesús preguntó a los líderes religiosos: ¿cuál de los 2 hijos hizo la voluntad de su padre? Y ellos le respondieron: el primero. Cristo les dijo: de cierto os digo, que las rameras y los publicanos van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino Jesús anunciando el arrepentimiento, y muchos de esos llamados pecadores creyeron en él. El segundo impacto que provoca el arrepentimiento predicado por Jesús, número 2, es que el arrepentimiento provee una nueva identidad. El apóstol Pablo establece en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, el verso 17, que cuando uno está en Cristo es nueva criatura, es una nueva persona, posee una identidad diferente a la anterior. Así que las cosas viejas pasaron. La persona que eras antes ya no se parece a la nueva que es. Es distinta a la antigua vida desde que obtienes una nueva identidad en Cristo. He aquí, dice, todo es hecho nuevo. Fue precisamente la conversación que Jesús sostuvo con un fariseo de renombre y autoridad llamado Nicodemo. Este, como religioso al fin, pero teniendo una muy clara percepción del desarrollo del ministerio de Jesús, tomó la decisión de visitarle. De esta manera, el Evangelio según San Juan, el capítulo 3, relata la conversación entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo, un reconocido fariseo,
siendo parte del Sanedrín, la más alta instancia religiosa judía, un hombre conocedor y estudioso de la ley llega a Jesús buscando respuestas. Y Jesús le dice: Nicodemo, para ser parte del reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Tienes que cambiar de camino. Debe de haber un cambio de mente en tu persona. Debes arrepentirte. Nicodemo no entendió, sino que dijo: ¿cómo siendo yo un hombre viejo voy a entrar nuevamente en el vientre de mi madre y nacer? Volvió Jesús a contestarle: Nicodemo, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y le explicó: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No debes de estar maravillado con lo que te estoy diciendo. ¿A dónde Jesús quería llevar verdaderamente a Nicodemo? A que él entendiera que si quería ser parte del reino de Dios, no lo conseguiría siendo un fariseo, un estudioso de la ley, un miembro del Sanedrín. Él debía arrepentirse. Un cambio de dirección en su vida le proveería una nueva identidad, y precisamente eso es lo que hace el arrepentimiento predicado por Jesús. Transformar vidas, cambiar la mente de los individuos perversos, despiadados, para que sean llamados nueva criatura. Cristo fue muy señalado en su ministerio por compartir con publicanos, rameras y pecadores, a lo que muchas veces Jesús tuvo que responder a los líderes religiosos del pueblo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Recibes una nueva identidad cuando reconoces el arrepentimiento que Jesús proclamó. El tercer impacto que provoca el arrepentimiento predicado por Jesús, número 3, es que el arrepentimiento provoca que Dios te encuentre. Sin lugar a dudas, el ser humano no busca a Dios. Dios es quien nos encuentra. Él nos elige. Y su elección permite que tengamos un encuentro personal a través de su Hijo Jesucristo. La búsqueda de Dios por un pecador provoca un impacto celestial. 3 parábolas fueron relatadas por Jesús, una detrás de la otra, bajo un mismo significado, pero ilustradas de manera distintas. Es preciso que en este momento recordemos a Lucas el capítulo 15. En todo este capítulo y bajo estas figuras descritas encontramos 3 cosas perdidas, 3 cosas encontradas, y las 3 produciendo un mismo resultado. Y es precisamente en esta porción de las Escrituras que Jesús enseña que el impacto del arrepentimiento provoca que Dios nos encuentre. De esta manera, la primera figura perdida es una oveja. Y Jesús dice que este pastor dejó las 99 ovejas en el desierto y fue tras la oveja que se le había perdido hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, sale gozoso y feliz, y cuando llegó a su casa, reunió a sus amigos y a sus vecinos y les dijo: hoy es un día de gozo y alegría, un día de júbilo, porque he encontrado mi oveja perdida. Y termina con el resultado de la enseñanza diciendo: de esta manera hay más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente.
La segunda parábola de Jesús bajo este contexto de Lucas, el capítulo 15, es la moneda perdida. Así que nuestro Señor dijo que una mujer tenía 10 dracmas, que era una moneda griega que aún bajo el Imperio Romano estaba circulando. Tenía casi el mismo valor que un denario, que era el pago por un día de trabajo de aquel entonces. Cristo dijo que de las 10 monedas a ella se le había perdido una moneda. Así que comenzó a buscarla en toda la casa, encendió la lámpara, tomó su escoba y comenzó a barrer. De repente, esta mujer encuentra su moneda. Contenta, feliz, salió de su casa, dando voces a sus vecinos y amigas, diciéndoles: he encontrado mi moneda perdida. Jesús terminó esta ilustración diciendo que el gozo y la felicidad de esta mujer al encontrar su moneda era igual que el gozo que existía delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hemos visto una oveja y una moneda que al perderse, posteriormente encontrarse, producen felicidad a aquellos que habiéndosele perdido algo, lo encontraron. Hay gozo y felicidad en el cielo cuando un pecador arrepentido es hallado por Dios. La tercera parábola que encontramos en Lucas, el capítulo 15, es una de las más famosas ilustraciones mencionadas por Jesús, la parábola del hijo pródigo. Aquel hijo que aún su padre en vida le pidió la parte de la herencia que le correspondía. Y habiendo reunido todo lo que le pertenecía, se fue lejos de la casa de su padre, derrochando y malgastando todo lo que le pertenecía como herencia. Y cuando lo hubo malgastado todo, tuvo que comenzar a trabajar y a la vez mendigar. Y en un momento analizó su condición deprimente y lamentable y dijo que en la casa de su padre los siervos estaban en mejor condición que él. Así que me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, solo te pido que me hagas como uno de tus jornaleros. La actitud tomada por este joven es la de un pecador arrepentido, reconociendo que debía volver a su padre, no importando la más baja condición. Y al salir a la casa de su padre, Jesús dice que su padre le vio de lejos y fue movido a misericordia y corrió a buscar a su hijo perdido. Y aún el hijo, manifestando lo que había pensado antes de que había pecado contra el cielo y contra su padre, el padre manda a los siervos a buscar el mejor vestido, el mejor calzado, y a poner un anillo en su dedo, y a matar el becerro más gordo, y hagamos fiesta. Porque el verso 24 del capítulo 15 dice: porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. No hay duda alguna que el arrepentimiento provoca el hallazgo de Dios hacia un pecador inmerecido. Gloria al Señor, porque Él nos buscó. Pero depende del mundo arrepentirse, cambiar su mente y retornar al camino verdadero. Mis hermanos, algunas semanas atrás vi un documental de una joven estadounidense del estado de Tennessee que a la edad de 15 años había abandonado la casa de su madre adoptiva
Comenzó a dedicarse a la prostitución, a consumir drogas. Fue violada muchas veces. Su propio novio fue un proxeneta para ella. Vendía su cuerpo. Su vida desde muy joven fue un desastre. Su abuela fue violada y de esa violación fue concebida su madre. Y a la edad de 10 años, su madre biológica la habían estado violando también. Y siendo una joven, su madre fue violada por un hombre que ella no supo. Y de esa violación fue concebida ella. Y desde que estuvo en el vientre de su madre, ella estuvo ingiriendo alcohol y drogas durante 9 meses. Y cuando su madre la dio a luz, dio a su hija en adopción. Y aún estando lejos de su madre biológica, esta joven siguió la misma línea genética de su madre y de su abuela. A la edad de 16 años, tuvo que asesinar a un hombre que había comprado sus servicios como prostituta. Luego fue apresada y siendo una adolescente de 16 años, decidieron juzgarla como una adulta. Posteriormente fue sentenciada a cadena perpetua, a estar en la cárcel por el resto de su vida. Después de algunos años, quisieron apelar su sentencia de cadena perpetua. ¿Saben qué pasó? Nuevamente fue sentenciada a cadena perpetua. Su madre adoptiva, que nunca la abandonó por temor a Dios, la miró a los ojos y le dijo, Cintoya, porque así es su nombre: cuando tú encuentres a Dios, Dios te va a liberar. Una joven sentenciada a cadena perpetua. Después de algunos años apela y vuelven a sentenciarla a cadena perpetua. Y su madre adoptiva le está diciendo, si buscas a Dios, Dios te va a librar. Ella tomó muy en serio estas palabras. ¿Y saben qué? Su vida comenzó a cambiar. Su mente se transformó. Estudió 2 carreras en la cárcel. Fue la mejor estudiante penitenciaria en ese momento. Y después de cumplir 15 años en la cárcel, sin esperanza alguna de que pudiese estar libre, Dios hizo el milagro. Después de 15 años fue liberada. Hoy es una mujer transformada. Es una mujer regenerada. Se casó. Está embarazada o casi está dando a luz. Y es que cuando una persona se arrepiente, su mente es cambiada. Su mente es transformada. Obtiene una nueva identidad. Ya no más línea genética. Ya no más herencia de mi pasado. Soy una nueva criatura. Dios me encontró y mi forma de pensar es distinta. Eso lo hace Dios cuando alguien se arrepiente. No solo con Cintoya Brown, sino con todos aquellos que arrepintiéndose, Dios le encuentra. Que Dios nos bendiga por su palabra. Que el arrepentimiento proclamado por Jesús sea el mismo que estemos anunciando a todos aquellos que necesitan un cambio de mente, un camino diferente. Recuerden, este arrepentimiento que Jesús proclamó, arrepentíos, provoca 3 impactos. Y el primero de ellos es que el arrepentimiento está concebido para todos los hombres.
Todos los hombres deben arrepentirse. Todos los hombres deben cambiar su mente. Todos los hombres deben retornar de su mal camino. Número 2, el impacto causado por Jesús proclamar el arrepentimiento provee al ser humano una nueva identidad. Le hace nuevo, le hace un ser diferente. No importa quién tú seas, no importa lo que tú hayas hecho. Si te arrepientes, serás una nueva criatura. Tu mente va a cambiar. El tercer impacto que provoca el arrepentimiento proclamado por Jesús es que el arrepentimiento provoca que Dios te encuentre. Cuando Dios te encuentra, tu vida cambia. Cuando Dios te encuentra, tu vida es diferente. Que el Señor nos bendiga por estas palabras. Desde aquí en adelante debemos proclamar el arrepentimiento. Desde aquí en adelante debemos adoptar lo que Jesús comenzó a hacer en su ministerio. Porque Él nos delegó que declarásemos que todos deben arrepentirse. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a concluir este servicio en un tiempo de oración. Oremos. Soberano y eterno Dios, gracias, Señor, por la oportunidad que usted nos ha concedido, por habernos permitido reunir un día más de forma virtual. Te rogamos, mi Dios, que tu palabra haya calado en nuestros corazones y podamos ponerlo en práctica. Te pedimos, Señor, así también por lo que tuvieron la oportunidad de escuchar lo que aún no te conocen, que ella pueda servir de salvación para ellos. Oh mi Dios, quiero aprovechar la oportunidad para rogarle y pedirle por las autoridades de nuestro país, por los policías, por los médicos, por todos, Señor, cuando están al frente de esta pandemia. Rogamos por su alma, por la salvación de ellos. Rogamos, Señor, por su salud, por su integridad, para que usted, Señor, le cuide, le guarde y le proteja, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú eres grande, su bondad es infinita y usted es bueno para con nosotros. Gracias por todo, Señor, cosa que te la pedimos en el dulce nombre de Jesucristo con gracias. Amén.